Play. Le voy a poner la hora aquí. 3, 2, 1, ya. Listos. Bienvenidos a su podcast, Two Bros, a su versión número 46. Estamos en la versión número 46. Enfrente de mí tengo a mi hermano, como siempre, Axel Barritas. Su servidor Philly Barreras. Y hoy tenemos como invitado especial a una persona muy conocida en Navojoa, ¿no? Esperemos que el sonido esté perfecto, porque pues estamos en una cueva. estamos en una cueva, Pues ¿no? es un poquito diferente el podcast porque no estamos en el lugar habitual, Sí. pero pues van a salir buenas charlas de aquí. Sí, con ustedes entonces el maestro Lombardo Ríos. Hola. De lejos porque guarda distancia. Claro que Ajá, sí. sí. Esperemos que se escuche el audio. Sí, se escucha bien. Lo que esperamos. Ok. Bueno, profe, creo que usted es una persona muy conocida aquí en Navojoa, pues por varias generaciones, ¿no? O sea, tanto jóvenes como ya personas mayores lo ubican. Y para los que no lo conocen, podría decir quién es usted y a qué se dedica. Pues soy Lombardo Ríos Ramírez. Mi actividad laboral es la docencia. Tengo ya 60 años dando clases, por lo tanto, mi pasión es la educación, pero también es esto, las cuevas, el arte rupestre, las pinturas, andar buscando petrograbados por las cañadas, en las montañas, en los relices de los ríos y de los arroyos. ¿Dónde nace esa pasión? Pienso que la primera semilla la puso mi señor padre, Loreto Ríos Montaño, cuando de pequeño, tendría 6, 7 años, andábamos en la montaña y nos agarró la lluvia, tuvimos que refugiarnos en un abrigo rocoso, el abrigo rocoso del agua caliente, así se llama, y allí en ese abrigo rocoso encontramos unas pinturas y al preguntarle a mi señor padre que si quién habría pintado aquellos dibujos, él me respondió que si las piedras nos hablaran, nos contarían la historia del pueblo que las pintó. Eso tal vez haya sido la primera semilla. Después, cuando estaba en la preparatoria nocturna en el Instituto Tecnológico del Noroeste de Ciudad Obregón, pues el arqueólogo Tapia también más o menos coincidió con aquellos que años antes había comentado mi señor padre. Dijo que a lo largo del río Bavispe, entre Guásaras y Granados, las piedras hablaban. Es por eso que cuando en 1973 llegué a esta hermosa región del Mayo, mis alumnos de la Escuela Preparatoria Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, que se encontraba donde ahora se encuentra el Cobach Navojoa. Oh, o sea que usted no es de aquí en Navojoa. No. ¿De dónde es? Mi nacimiento biológico está en Hidalgo, Puto Sonora, en la Sierra Alta.
en la Sierra Alta de Sonora. Ahí fue donde, Allí junto fue con su donde- papá, sí fue. encontraron el... Ajá. Ajá. Pero Navojoa es mi formador. La gran región del Mayo fue la que me acobijó. La gente me dio su ¿A qué edad se vino para acá? amor Lo que y pues le ganaste. aquí me quedé, ¿no? Aquí encontré mi amor, nacieron mis hijas y todo. Pero tu interrogante, ¿cuál es? Sí, ¿a qué edad llegó aquí en Navojoa? Aquí a Navojoa ya llegué como maestro Ah, en ya. el año de 1967. ¿Usted cuántos años tenía? Y cuando llegué aquí, Sí. pues, ¿cuántos tenía? Ponle 44 para 67, ¿cuánto es? Son 23. Pues esa edad tenía. Nació en Pero el, yo- Entonces, nació en Yo- el 44. Mande, en En el 1944. Sí. Órale. Y pero yo inicié mi carrera como docente a los 17 años. En aquel tiempo salíamos de la secundaria entre los 16 años y medio o 17, porque la entrada a la primaria era a los 7 años, no es como ahora a los 6. No. Pero cuando salía uno de secundaria, pues luego podía ponerse a trabajar como maestro. ¿no existía la prepa o algo así? ¿O como de secundaria Sí. se brincaba la carrera? Sí, no existía aquí el CREN que ahora existe. Ah, ya. Entonces salía uno de secundaria y había posibilidades de entrar como maestro, si a uno le gustaba. Y a mí me apasionaba. Por eso cuando llegaron los padres de familia de una invasión de tierras, de solares, a un lado de la colonia Constitución, donde nosotros vivíamos, llegaron los padres de familia a solicitarle a mi papá que fuera yo maestro, que ellos ya estaban haciendo una escuela. O sea, que llegaron a pedirle a su papá, ¿sabes qué? Necesitamos que su hijo nos dé clases, así. De clases a nuestros hijos, a los alumnos, pues. Pero usted ya tenía la idea de ser De maestro. ser maestro, sí, qué bárbaro. Porque mi hermana Marta daba clases en la colonia Constitución y cuando ella por alguna razón faltaba o a veces me llevaba, yo sentía esa vocación. Entonces, mi señor padre quería que yo fuera abogado. Mi hermano mayor quería que fuese cantante de ópera. Ah, ¿sí Mi le gustaba mamá- cantar? O sea, ¿sabe cantar? Por la voz. Por la Por la voz. voz grave. Órale. Mi hermano mayor quería que fuera cantante por mi voz. Mi mamá, ay, mi hermosa madre, quería que fuera sacerdote. Así, pero yo lo que quería hacer era maestro, así es que por ahí va. Pero cuando usted dijo, ¿sabe qué? Yo quiero ser maestro. O sea, fue cuando le dijeron, no, pues yo quiero que seas esto, yo quiero que seas lo No, otro. desde mi mamá, desde chiquitito, a la iglesia. Siempre ella era... Pues usted era el más chico. No, no era el más chico, El del medio. era, podríamos decir que del medio, Del porque medio. fuimos 9. Pero todos tienen aspiraciones hacia usted, ¿no? O sea, yo quiero que sea esto, yo quiero que sea lo Sí. otro, yo quiero. Siempre le vieron Sí. cierto potencial entonces para Para Sí, muchas ¿no? áreas. para muchas áreas. Sí, quiero decirles jóvenes, a ustedes Sí. y a quienes van a ver o escuchar, no sé qué, Ajá. esto, que el ser humano es un ser polidiverso, tiene distintas capacidades. Aquellos que estén por escoger su carrera profesional,
piensen en para qué son más capaces, para qué actividad pueden ser más aptos. Tal vez esa sea su línea. No se guíen Pero qué por tal si... otros, pero ¿qué pasa? No, si por alguna razón aquello que escogieron, ¿sí? No es exactamente lo que quería, a un ladito existe la otra alternativa, al otro lado existe otra. El ser humano, dentro de su polipotencialidad, tiene pues diversos caminos que puede seguir para triunfar en este aún hermoso mundo. Deben entender la importancia que tiene, e incluso pueden alternar distintas actividades. Yo soy maestro y mi pasión es ser maestro. El aula viva es mi amor, pero no me quedé como profesor. Sí. Sabía que me gustaban otras cosas y que podía desarrollar otras cosas. Por eso estudié la abogacía, como quería mi señor padre. Ah, ok, sí. estudió Derecho. Sí, estudié Derecho, Órale. sí, pero no llegué a titularme como maestro porque me comisionaron la Secretaría de Educación Pública del Estado, me comisionaron a Mátape, a la sierra que está al noreste de Hermosillo, Sí. detrás de la presa del Novillo. Por allí está el lugar a que me destinaron. Por lo tanto, trunqué, pero me faltó 4 años estuve, ¿sí? Pero alternaba era maestro, pero en el turno vespertino de la Universidad de Sonora iba a estudiar para abogado. Pero no me quedé allí, a mí me gustaba mucho la arqueología, Sí. ¿sí? Me gustaba la paleontología, me gustaba enormemente las montañas. Veía una cueva y me metía a ella, por eso estamos dentro de una cueva. Y esta cueva, pues, ¿cómo se puede decir? ¿Es natural o está es una representación de una que encontró en Aquí, algún lugar? en este espacio, en este museo en el cual Ah, nos exacto, encontramos, ajá. existen 11 cuevas. Sí, 11 cuevas, 8 de las cuales las he encontrado Ajá. en los municipios del Navojoa, Quiriego y Álamos. Ahí es donde están las originales. ¿Existen realmente estas cuevas, esas 8 cuevas que están más para allá y más para allá y más para arriba, ¿sí? Sí. Y más para abajo? ¿Existen realmente esas cuevas? Anduve en esas cuevas, me metí a esas cuevas porque era otra de mis pasiones, ¿sí? Investigar las huellas que dejaron nuestros antepasados muy lejanos. Y es así como hasta la fecha he encontrado 81 sitios con diversas manifestaciones gráficas, arqueológicas o paleontológicas. ¿Qué es lo más extraño que he encontrado esos 81? En esos 81 ¿Cuál sitios. lo más representativo que diga, esto, Lo más lo impresionante. más impresionante, sí? Quiero decirles, jóvenes, que investigar es el camino para sentir una de las más grandes emociones que uno pueda sentir. Por eso, cuando
encontré un gliptodón de 800.000 años, cuando después de día y medio de buscar la ruta a un huesito que me entregó Víctor Valenzuela, un hermano Lloreme Mayo, después de decirme dónde lo había encontrado, busqué hasta que vi la hermosa coraza florida de un hermoso gliptodón. Imagínense ustedes la gran emoción que sentí. He encontrado también aquí de Jacarandas al norte evidencias. Aquí en este museo pueden ver no los animales completos, pero sí restos de mamut, de mastodonte, de gliptodón. ¿El gliptodonte qué viene siendo? El gliptodonte viene siendo un mamífero desdentado de la época pleistocénica. De acuerdo a los últimos estudios de los gliptodontes, es originario de América del Sur. Entonces, ¿qué andaba haciendo aquí, a 800 metros al norte del Panteón de Tepahui, municipio del Quiriego? ¿Qué andaba haciendo ese gliptodón aquí? Lo que pasa es que con este hallazgo se fortalece la hipótesis de que no todos los seres vivos pasaron de Asia a América por el estrecho de Bering. Mamut, mastodontes, fogoterios, esmilodones. Sí, no, hubo animales nativos de América que hicieron una migración de sur a norte. Este hallazgo en esta latitud de los 27 grados de latitud norte y los 109 grados de longitud oeste ayudó a corroborar esa hipótesis. Ciertamente los gliptodontes que venían del área de la Patagonia del sur, de América del Sur, se toparon con el mar porque no había América Central. América Central viene siendo una de las tierras que emergieron de los fondos de los mares, una de las más nuevas. Entonces, cuando se estableció ese puente entre América del Sur y América del Norte, entonces aquellos animales empezaron a seguir su ruta hacia acá, hacia el norte, y haber encontrado este gliptodón aquí fue importantísimo, ¿sí? Porque es una evidencia que fortalece esa hipótesis, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a paleontología, pero en cuanto a arqueología, el hallazgo más impresionante es Cañada Honda, un hermoso lugar en donde encontré desde el punto de vista de la creatividad, del abstraccionismo geométrico, pero un abstraccionismo geométrico en donde se combina no únicamente la necesidad de expresarse simbólicamente alguna idea, algún pensamiento, no, también de manifestarse estéticamente. El arte rupestre, que comprende pinturas, ¿sí?, grabados, ¿sí?, litoglifos, geoglifos, esas cuatro alternativas, son no un arte entre comillas, no, lo niego rotundamente. Es un verdadero arte, ¿sí? Porque aun cuando proviene de las lejanas tierras del tiempo,
desde hace más de 2500 años y más, aun cuando sea una creación realizada por los hombres prehistóricos, fue hecha por hombres, y los hombres de aquel tiempo y los de hoy Sí. tenemos la necesidad de expresarnos creativamente, de que lo que hagamos sea Deje huella. satisfaga nuestra necesidad psicológica de crear. Y el ser prehistórico humano y el ser prehistórico en este Actual. pandémico Ajá. tiempo en que estamos viviendo, en este tiempo en que todavía el ser humano no ha entendido la necesidad del respeto y de la paz. En este tiempo en que yo creía que el ser humano iba a recuperar su esencia social de respeto y de paz, estalla en Ucrania una guerra voraz. ¿Qué es esto que estamos viviendo actualmente? Con esto quiero decirles, pues, que ustedes, las nuevas generaciones, deben luchar por el respeto, la tolerancia y la paz para el mundo. El ser humano, cuando no entienda que debe vivir dignamente, pero no unos sí y otros no, cuando se supere el egoísmo, la envidia, pues, el ser humano escribió un día, fue en el mundo. Se sorprendió al verlo. Caminó para conocerlo. Se sentó para reflexionarlo. Trabajó para aprovecharlo. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? Lo explotamos hasta destruirlo. Las guerras por el petróleo son producto de la ambición de las grandes potencias. Las guerras por el litio que está en esos celulares que traemos. La guerra por el oro, por la plata. ¿Sí? Esa ambición del ser humano es esas guerras por obtener esos espacios entre el Mar Negro. ¿Sí? Kiev, Yeah. ahí cerquita estudié. Pasando el Mar Negro, allí. Sí conoció para Sí, cerca. en Bulgaria, el Instituto de Investigaciones Científicas de Bulgaria, pero no nos vayamos hasta allá. Volvamos a centrarnos en la plática, Sí. ¿sí? El ser humano es, pues, tiene la necesidad no únicamente material de subsistir, Sí.
no únicamente la necesidad social de convivir, y ojalá algún día entienda que debe convivir en paz, pero también la necesidad psicológica de crear. Por lo tanto, todo lo que hace, sea en aquel lejano tiempo de hace más de 2500 años, o sea en la actualidad, si no crea, si no hace algo que le guste y ese gusto lo lleve a asombrarse a sí mismo y sentirse, el ser humano solo puede realizarse a través de la creación, ¿sí? Independientemente de lo que sea. Pero volvamos al inicio. La multidiversidad, somos potencialmente diversos. ¿Sí? Busquemos aquello Que nos que apasiona. nos apasione, que amemos, porque solo el amor podrá hacernos felices en este mundo, Plenos. plenos, completos, ¿sí? Sí. Solo el amor hacia lo que hacemos, ¿sí? En la arqueología, La música, sí llegó a cantar ópera. llegué a cantar tantito. Un poco. Mi hermano, mi papá, mi señor padre quería que fuera abogado. Mi mamá quería que fuera sacerdote y me llevó de chiquito al seminario para que lo conociera y a ver si... Para que se enamorara de la Sí, teología. pero no. ¿A los Mi cuántos años fue al hermano- seminario? Mande. Muy chiquito, de niño. Sí, cuando tenía, ¿qué? 10 años. 10, 11 años. Órale. ¿Sí? Mi señor padre me llevó con un abogado. Me llevó a México, mi papá y mi hermano me llevaron a México y llegamos, yo sorprendido, aquella inmensa ciudad, mis ojos se abrieron ante ese espectáculo citadino, ¿no? Se abrió una puerta, entramos los tres y ahí sentado detrás de una hermosa mesa estaba Vicente Lombardo Toledano. Se paró, se levantó, dio la vuelta a la mesa, saludó a Álvaro, mi hermano mayor, saludó a mi papá y mi papá le dijo a Vicente Lombardo Toledano: él es Lombardo, le puse ese nombre por usted. Y Fue, no sé si hayan leído algo sobre Vicente Lombardo Toledano. No. no, la verdad no, le iba a preguntar Es quién uno de era. busquen por favor en internet, uno de los 7 sabios y mayores partidarios del socialismo. en Pero es México. el abogado que lo llevó a conocer su papá, ¿no? Sí, pues. Ah, ok. Y mi hermano Álvaro me llevó ahí a un lado del Teatro Hidalgo con un grupo. Ya dijo, más tarde vuelvo por ti, y ahí conocí al director de allí. Ya me llevó con un maestro, pasa para acá, y ya me estuvo haciendo algunos ensayos ahí, a ver, canta esto. Pues no sé cantar, tú habla. Y hablé, barítono. Pero Tengo más que un barítono, me dijo. Tú y aquel son barítonos. Me llevó con un grupo. En la tarde nos juntamos. Yo quiero ser maestro. Así que no me vas a convencer. No.
O sea que, pues cuando lo llevaron para allá ya era un adolescente, imagino, ¿no? O sea, ya estaba experimentando el cambio de voz. Sí, ya, O de- ya, no, Ok. ya tenía la voz cuando me llevaron allá a México, ¿no? A la Ciudad de México, ya. Fue como a los 18 años. Ah, pues ya. 18 años. Pero ya tenía Ya- ya usted fija Ya la... ya era maestro Ajá. en la colonia Cortinas, en la escuela Cortinas. Era una escuelita, para mí, una escuelota de fibracel abajo, con rejitas arriba. Le hicieron los padres de familia, pero yo feliz, con 83 alumnos en aquella aula, sentados como están ustedes. Los que podían, los papás que podían, le llevaban mesabanco a sus hijos, otros en cajas tomateras. Como esas jabas. Sí, pues, jabas, tomateras, en lo que podían, porque era una invasión de tierra, de solares ahí, ¿sí? Fue su primera escuela, ¿no? Fue mi primer, Donde Ahora- impartió clases. sí. Y en ese amor a la educación, que es lo que más recuerdo. Una vez terminé mi clase de historia, sonó el timbre, salí, sentí en mi hombro una mano, volteé y era Renata, una alumna. Ajá. Y ya me volteé, ¿qué quiere mi hija? Quiero decirle que yo odiaba la historia. Con usted empiezo a amarla. Me fui a mi cubículo a llorar. Ya no pude dar clases esa tarde, ya no. Entonces, uno encuentra en La lo que satisfacción, ¿no? hace, sí, Eso fue la satisfacción de haber hecho algo que a uno le apasiona, pues. tener gran cantidad de alumnos. Creo que muchos Lo de que las no, personas que sí. lo conocen lo ubican por su carrera de docente, por ser maestro. Es su manera de expresar el arte, pues, es su arte, pues, el transmitir esa pasión por la historia a sus alumnos. Sí, hay un libro de... Ay, se me olvidó El nombre. Macarenco, pero no me acuerdo el nombre. El nombre del libro. Su libro se llama Poema Pedagógico. El poema pedagógico de Seminovich Macarenko. Antón, ya recordé. Antón Seminovich Macarenko, pues escribió el poema pedagógico, el trabajo áulico. Pueden los maestros convertirlo en un poema. El poema áulico, el poema, sí. Qué curado que la poesía es una gran herramienta para poder mostrar el arte y luego para poder Transmitir un mensaje. transmitir un mensaje, pues. Por ejemplo, la historia, tal vez cualquier persona la puede ver de una manera muy tediosa o aburrida, pero si le metes poesía, puedes enamorar a las personas y hacer que, wow, o sea, yo no había visto la historia de esa manera. O sea, es otra historia. Aunque sean los mismos conceptos, los mismos nombres, los mismos acontecimientos, pero mostrados de una manera poética. O sea, te engancha, te enamora, te gusta, pues. Y eso puede pasar en cualquier otra disciplina, pues. Sabiendo utilizar pues las herramientas y mostrándolo con pasión y vaya con poesía, pues qué más. Así es, así ha Está sido cool. esto, ¿sí? En lo personal, a mí antes no me atraía mucho la historia, pero pues
no sé con qué haya tenido que ver, si la manera en la que me la enseñaron o cómo la aprendí, pero últimamente me ha estado llamando la atención y he estado investigando un poco más, o sea, no sé a qué se deba, quizá A lo mejor por los acontecimientos que han pasado, pues ya ves que pues ahorita sí. se anda usando el concepto de, estamos viendo muchos acontecimientos históricos muy seguidos, por ejemplo la pandemia y ahora con la cuestión de la guerra, y pues eso Y- te da como que investigar el pasado, a ver Y, cómo y te das fue cuenta, o tratado. sea, muchas de las cosas que si bien, pues la historia se repite, pues, o sea, si no, ¿cómo Si no decía? aprendes, estás condenado a Si no, repetirles. Simón, estás condenado a repetirlo, eso está muy interesante, o sea, como que, o sea, lo que estamos viendo, a lo mejor ya ha pasado y a lo mejor seguirá pasando en el futuro, pues. Sí, porque mejor como son varias generaciones, o sea, están viviendo ciertos acontecimientos, ok, creo que cometimos un error y ya, pero pasan otras generaciones y lo ven, sí lo cometieron, pero nosotros no, pero no lo viven en carne propia, pues hasta que, sí, sí, tiene razón, y otra vez, o sea, como un ciclo que se va repitiendo. Quizás sea necesario, entre comillas, pasar por ese tipo de situaciones. Pues que muchas veces uno aprende a base de errores, pues. Aunque sean los mismos, los hayas leído, los hayas visto anteriormente, alguien más, cuando, no me va a pasar a mí, pero cuando te pasa, O a sí, lo tenía mejor es razón. algo que lo vienes arrastrando desde hace mucho, pues es algo que quieres hacer. Y cuando tienes, no sé, la forma, vuelves al pasado, pues. O sea, no sé si me expliqué. No, Sí, sí, yo sí te entiendo Sí. bien. Cuando antes de que culminara el siglo pasado, sí, eh, y después de vivir las tremendas de ver y de vivir también las guerras, las rebeliones, tanto internas como la guerra de Vietnam, tan feroz, y guerras por el petróleo, guerras de unos países, invasiones de unos países a otros. Yo tenía la esperanza de que el nuevo siglo ya no va a haber guerra. La guerra va a ser Cosa del pasado. parte de la historia, va a ser solo un objeto del pasado. Pero la guerra solo podrá acabarse cuando se acabe y se venza el egoísmo. En cierta ocasión, una vez comentaba que cuando ya a principios de este siglo vino el boom de la tecnología, de la nueva tecnología, comentaba que la ciencia y la tecnología, huérfana de ética, de moral, escribía esto cuando podía escribir, ahora nada más dicto, Ok. y hablo. Bueno, la guerra, perdón, La la tecnología ciencia y la tecnología huérfana de huérfanas ética de y ética moral. son como un barco sin timón, ¿sí?, que navega al impulso de los vientos del lucro A la deriva. y las olas de la ambición. Eso sigue actualmente. Sigue actualmente. ¿Por qué? Como dice él, tal vez cuando se llegue a un límite, tal vez cuando se acumulen los elementos cuantitativos, el ser humano llegue en un momento a comprender
mediante esa acumulación de guerras, de violencia, cuando se acumule, llegue a su límite, y en ese límite pasará a ser lo que verdaderamente debería de ser, a vivir simplemente buscando que todos los demás puedan simplemente vivir. La vida, el ser humano fue hecho para ser feliz, pero puede ser completamente feliz aquel como anoche. Apagué las noticias porque pasaba de un canal a otro y estaba la guerra de Ucrania con todo. ¿Puede ser uno feliz? Sí. Si está viendo que en aquel lugar en donde estudió mi hermano es destruido por una bomba. ¿Sí? ¿Cómo puede uno? La felicidad debe comprenderse, ¿sí? Pero como un todo, el ser humano fue hecho ciertamente para ser feliz, Pero ¿cómo pero conoce? colectivamente, Sí. ¿sí? Cuando podamos los seres humanos, no sé qué año ni cuándo, ¿sí? Podamos superar la envidia, el egoísmo y superemos esa educación competitiva por una educación colaborativa, cuando entendamos que debemos respetarnos todos, los 7.000 millones de habitantes que somos aún en este mundo, independientemente de nuestra ubicación. Cuando entendamos eso, entonces brotará nuevamente la naturaleza que estamos sobreexplotando y destruyendo masivamente. Y también se acabarán no únicamente los fitocidios, los ecocidios, no únicamente se acabará todo eso y volverá la naturaleza a brotar nuevamente como en su inicio. La sustentabilidad entre los seres humanos es la guía que permitirá también hacer sustentable a nuestra madre tierra, a nuestra madre agua. El agua para mí. No hablen. Cierren los ojos, por favor, ustedes, y yo también. Solo escuchen. Gracias. Me encanta el canto del agua. Tiene un sonido peculiar, ¿no? Sí, Nunca me había puesto a prestar atención al ruido del agua. sí, En cualquier... sí. Cuando cae una cascada, un chorrito de agua, algo explosivo. Y pensar que está algo escasa en estos tiempos, en esta región, ¿no? Si ahorita la guerra es por territorios, por el litio, por el petróleo,
Ya hay guerras entre pueblos por el agua. Ya los yaquis de Obregón contra los naranjeros de Hermosillo se están peleando por el agua, ya que el Hermosillo se llevó parte del agua del río Yaqui para allá Hermosillo. En las islas del Pacífico hay lucha de unos pueblos con otros por el agua. Aquí una colonia con otra por el agua. Los vecinos peleando que tú tienes bomba porque jalas mi agua. El agua, ¿sí? Es en el... Bueno, una vez que estuve dando una conferencia, en aquel tiempo no había Conagua, esa institución. Existía la Secretaría de Recursos Hidráulicos y me invitaron al restaurante Xochimilco en Villa de Ceris, Hermosillo. en Sonora, a dar una conferencia. Y esa conferencia la inicié con este pensamiento. En el origen y en el fin de la vida en el planeta Tierra estuvo y estará siempre el agua, la bendita agua. El museo que hice o que hicimos en Tehuelibampo, ayudado por el Instituto Nacional Indigenista y un sector de trabajo elegido de Camoa. Mi hipótesis es que ese lugar, ¿se han ido a Tehuelibampo? No, No. yo no he ¿No han ido. ido? No. Es un museo rodeado de ba. Ba en la lengua yorememayo es agua. Agua. Va. Ba, doble A. Va. Fue, según mi hipótesis, es un santuario petroglífico que nuestros antepasados consagraron, ¿sí?, al agua como elemento de vida, porque tanto arriba está el elemento agua. Cuando viene el arroyo, en la parte más alta viene el arroyo y va a empezar a caer a un pozo. Enfrente hay un peñasco y ahí está señalando de dónde viene el agua. Allí está un elemento petroglífico, un grabado señalando. Y ya abajo encontramos por todos lados el elemento agua manifestado. Sí, por eso mi hipótesis de que ese era un Petroglífico. un centro petroglífico consagrado a solemnizar la importancia que tiene el agua para el mundo, para la vida. Es que una deidad no lo tenían ahí. Sí, va, Va. ta, mazo, Shoki, eran sus dioses. ¿Qué era el segundo? Bacot, Ta. Sol. Mande. El Ta aquí fue el segundo. Ta es sol, Sol. Bacot, culebra, Shoki, las estrellas, Chucky. Shoki, Ah, ahorita cuando estamos en la otra cueva de acá, le estaba contando una historia de unas estrellas que había visto. ¿Cómo era? Que cuando había encontrado una cueva, algo así, que le había visto el cielo y unas estrellas y la representó acá. bueno, sí, cuando en la cueva de Guasacazoa, cuando me quedé a dormir allí. Ajá. Sí. Miren, aquí está. Cuando encontré esta piedra en la comunidad de Teachive, municipio de Maseaca, comisaría de Maseaca, municipio de Navojoa. Teachive. Teachive, ahí está. Bueno, la piedra real es más grande, ¿sí?, hasta por acá. Pero los grabados que están en aquella piedra, todos están aquí. Cuando estaba estudiando aquella piedra, nuestros hermanos yeremes mayas llegaban, sobaban esta cruz. ¿Para qué sobas esa cruz?
Es que está muy quemado el monte, quiero que llueva. Pero llegaban hermanas indígenas y sobaban estas dos cruces que están en tus espaldas. Las sonaban, Es las como un ritual. sobaban, como que le estaban pidiendo Pidiendo una a petición. la piedra, a esas cruces grabadas en las piedras, que se aliviara su hijo. Porque me preguntaba, ¿por qué sobas esas cruces? Es que tengo enferma a mi niño, a mi niña. Entonces, ahí está el mensaje de las piedras y cómo los humanos actuales, ¿sí? Sienten su relación, ¿sí? No estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de hace unos años, cuando doña Felipa Morelloqui encontró esta piedra. El curado se llama Filipo, yo Filipe. Felipa, sí, le echó agua del arroyo de Chive, le echó agua y le aparecieron las cruces, según ella, doña Felipa Morelloqui, una anciana tejedora, Sí. ¿sí? Le dijo a su papá le dijo a los habitantes de Techive y entre todos arrastraron aquella pesada piedra que se encuentra donde ahorita está, ahí en el pueblo de En el Techive, pueblo. cerca de la casa de Benigno. Ahí está la gran piedra. Sus grabados casi no se ven así como aquí los podemos ver. Aquí les aumenté 3 milímetros. Aquellos casi no se ven. Necesita agarrar uno agua y hacerle así para que puedan verse los grabados de la piedra original. ¿Sí? El día más apropiado para que alguna vez puedan ir es el día de la Santa Cruz, ¿Qué es? 3 de mayo. Ajá. Ya casi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bañan a la piedra, le ponen sombra, la rodean de flores, de veladoras y le bailan toda la noche, pascola, venado, matachines, nuestros hermanos indígenas. Órale. Qué interesante eso que le rindan como un culto, ¿no? Así como un ritual Sí, para... sí. Ajá, le tienen fe pues a la piedra. Tienen fe. No sé, me dijeron, yo hace muchísimos años, no sé cómo estará ahorita, pero me estaban diciendo que los sacerdotes estaban haciendo un templo cercano. Sí, A la piedra. a la piedra, no sé qué tan cierto será o si... Ya hace algunos años que me dijeron que estaban haciendo una iglesia ahí en Techive, Católica. católica naturalmente, o no sé si evangelista, vete a saber. Cuando los misioneros jesuitas llegaron en enero de 1614 aquí, 1614. trataron de alejar, o más bien a empatar Sí. los dioses que ellos traían, las santas, los santos y nuestro Señor Jesucristo, con los grabados antiguos, los que ellos veneraban, ¿sí? Porque solamente así podía. Durante 60 años intentaron los españoles entrar Sí. de San Miguel, de Culiacán a un lado, de Culiacán actual, porque ya tenían ahí una población española en 1533. Trataron durante 60 años entrar aquí al Mayo y no pudieron, al Yaqui menos, hasta que trajeron misioneros y ellos, más inteligentes, trajeron la cruz y de esa manera lograron pues la evangelización. Bueno, hay tanto que platicar, muchachos, Sí. no sé. Qué cura que, por ejemplo, para este tipo de cosas de conquistas o eso, o sea, utilizan
la fe o religión así para poder introducirse sin el Sin- uso de sin la violencia. violencia y poder someter a un pueblo, ¿no? Es que, pues, ¿qué es? O sea, a grandes rasgos, ¿qué es la guerra? Son como dos puntos de vista distintos, Sí, pues. pues, una pelea entre ideales, pues. Pero esos puntos de vista siempre, o sea, siempre en todos lados hay puntos de vista encontrados, pues, pero pues yo creo que pues que la guerra se da cuando esos puntos de vista, pues, o sea, son poderosos, pues tienen poder y pueden, o sea, carecen, no sé, o sea, o sea, no se tienta el corazón para, no sé, para atacar, Sí. o sea, no carecen de empatía para no ver el daño que hacen, a lo mejor el daño es mayor que el beneficio que pueden traer, pues. O a lo mejor una de las partes no tolera aceptar al otro, pues. Tolerancia. No tiene tolerancia. Es que yo no estoy de acuerdo de que él haga de esa forma. Pues quiero que lo haga de mi manera. A mi manera, Y a sí. huevo, o sea, a la fuerza. Y como no tolera eso, no existe el respeto y se van a la violencia. Ujú. Y como son poderosos, o sea, tienen los recursos, vaya, pues, o sea, pueden, o sea, entre comillas, pueden hacerlo, pues, o sea, Sí. pues no se da. La cuestión es esta, ¿no? En la naturaleza hay diversidad. Sí. En la sociedad hay diversidad. En la naturaleza los árboles pueden convivir sanamente, unos al lado de otros, brindándose su sombra, brindando sus frutos, incluso su propia savia. Conviven, se toleran, porque en la sociedad, que también es diversa y es muy común que la sociedad sea diversa, que existan, como dices, Philip, diversidad de ideologías, pero lo importante aquí es que independientemente de esa diversidad ideológica, debe haber unidad en torno a la dignidad. Unidad por la dignidad. Unidad por la paz. Unidad para la subsistencia. Que todos subsistamos. La naturaleza nos hizo. Somos agua y dentro de nosotros corre el agua por las venas y las arterias. Somos polvo, somos tierra. ¿Sí? Sí, somos naturaleza. En la naturaleza hay equilibrio. En forma natural hay sustentabilidad. Porque no debe haber tolerancia de una forma de pensar a otra, respeto. Debe de haber subsistencia armónica, sostenible entre los seres humanos, sin llegar a la violencia, sin llegar a la guerra. Pero, ¿quiénes son los que promueven la guerra? Las grandes potencias, las grandes, y no las grandes potencias, bueno, las grandes potencias, pero no los pueblos de esas potencias. Los que generan la guerra para intereses propios son las grandes empresas transnacionales que invaden a los países de una u otra manera para absorber sus recursos naturales. Las grandes potencias se valen de su poder y promueven la guerra para lograr satisfacer su ambición que no tiene medida. De ahí la importancia que tiene que seamos uno como seres humanos. Seamos lo que dicen que somos, Homo sapiens, y entre todos los seres humanos logremos detener la ambición de esos hombres que encabezan las grandes
empresas transnacionales que no les importa, que su Dios es el dinero, sin importar nada. El ser humano es biológicamente sustentable. El ser humano no necesita más que ácidos, aminoácidos, prótidos para subsistir sanamente. Pero ¿qué hace la industria alimenticia? Contaminar, promover a través de la mercadotecnia, ¿sí? Tan solo con los nopales, los quelites, el frijol y el maíz, el ser humano sería totalmente feliz. Con esto Terminamos. termino. No, nomás una pregunta porque me da curiosidad ya para terminar porque ya va la hora que grabamos. ¿Cuánto tiempo tiene usted que empezó a construir estas Museo. cuevas? Que empezó a recrear estas cuevas. Bueno, cuando me jubilé, ¿sí? Aunque sigo educando, Ujú. ¿sí? Aunque sigo educando, me jubilé en 1996, pero como ya había desde 1973 investigado, tenía bastante material, entonces era necesario organizarlo. Navojoa estaba huérfano de museos, que es el medio a través del cual se puede investigar, conservar y difundir el patrimonio histórico de los pueblos. ¿Y qué dije? Pues voy a hacer la primera cueva. Y fue la cueva primera que encontré, la cueva de Tetarco, la primera que está al inicio del recorrido de este museo. Y creía que no iba a poder hacer otra porque me costó bastante esfuerzo. Y bueno, pero ahorita ya llevo 11. Y ahorita vieron allá una construcción. Sí, el muchacho que está trabajando, ¿no? Sí, no sé si hacer la cueva de Tetapúzari o... Aunque tengo mucho material que necesito reacomodar. No sé si hacerlo bodeguita o hacer esa hermosa cueva. Pero tantas cuevas que he encontrado, no me va a alcanzar La vida ya no me va a alcanzar, pero el tiempo que me queda o el espacio físico de este lugar para avanzar en mis proyectos, ¿no? Pero sí, este museo fue el primero que hice. Acabamos de cumplir 25 Sí, años, 25 ahora el 21 de febrero de 1997 abrí al público este museo. Órale, ya 25 años. 25 Es que sí, años. sí recuerdo cuando yo estaba en la primaria, tuvimos un recorrido para acá. Sí, Ya estaba, pues tenía que unos 7 años, yo tenía 7, 8 años. Y sí recuerdo que vine para acá, por eso pues ya tenía usted unos 10 años, yo digo, con el museo cuando me tocó venir. Sí, ok. O sea, Bueno, pues, este se podría hacer como que es el primer museo en Navajoa, ¿no? sí, público. Público. Ok. Con Entonces, esto ya, con ya, esto ya- ya terminamos. cerramos, sí, ya tenemos una hora Una hora. de Simón. Bueno, entonces con esto terminamos. Agradecemos pues su participación, maestro, por habernos atendido aquí, darnos abierto las puertas para pues platicar. Estuvo muy amena la charla, muy interesante lo que nos contó y pues tiene Gracias. mucha información más por... Sí, es como se digo, usted tiene pues muchísima información que ha adquirido pues con todas las experiencias, está muy interesante. Gracias por su, ¿cómo se...? Por compartirnos. por haber aceptado más que nada la invitación. Y haber colaborado con este proyecto. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes y pues Yo nunca había tenido la oportunidad de conocerlo en persona, pero yo sí lo había escuchado mucho, pues, por Navajoa, no, pues el maestro Lombardo, Yo- el maestro Lombardo. Yo sí lo veía en el Cobach, yo estuve en el Cobach, bueno. ahí lo veía mucho. De hecho, también, pues saludos a un amigo, Luis Campas, que trabajaba en las malteadas. Me dice que iba mucho usted para allá. Sí. Que creo que hizo el servicio con usted, creo. Un muchacho Sí, sí. moreno, altito. Sí. Pues él. Sí, aquí vienen a hacer su servicio algunos. Ok. Bueno, entonces con esto terminamos. Esperemos que les haya agradado la charla. Muy interesante, muy pongan interes- atención. Espero que la hayan disfrutado. Si pueden dar compartir, like a todo esto, nos ayudarían bastante. Y denos, está la sección abierta en comentarios para que digan qué les pareció. Sí, a todas las generaciones que han conocido al maestro Lombardo también un saludo, que son bastante, imagino que haber crecido, hijos, nietos, todos han tenido varios Bisnietos. bisnietos y todo. Por lo menos un saludo y pues que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Bye. Bye. Vale, gracias.